El dato de empleo de Estados Unidos de la semana pasada salió por encima de lo esperado, ocasionando que las acciones estadounidenses se debilitaran aún más. Sin embargo, el índice del dólar aceleró su impulso alcista. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante el viernes de la semana pasada tuvimos el dato de empleo de Estados Unidos, nóminas no agrícolas o NFP. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 164,000 nuevos empleos durante el mes de diciembre. Sin embargo, la lectura actual salió en 256,000 nuevos empleos, como podemos ver, bastante por encima de lo que se esperaba. La tasa de desempleo bajó del 4,2% al 4,1% y los salarios por hora aumentaron un 0,3%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que normalmente esa lectura de diciembre sale por encima de lo esperado debido a los trabajos temporales que se crean durante la temporada navideña. Así que todavía falta esperar a ver cómo sale el dato de empleo de enero y de febrero. Aún así, eso estuvo apoyando al índice del dólar, el cual rompió por encima del 1,0900 y se acerca al 1,1000. Los principales índices de bolsa en Estados Unidos aceleraron su retroceso bajista. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice rompió por debajo de esta zona de soporte en los 42,098 puntos. Estábamos viendo que los máximos de las velas diarias venían siendo más bajos que los anteriores, indicándonos que la presión se estaba acumulando a la baja, precisamente en esta zona de soporte alrededor de los 42,098 puntos. Ahora el Dow Jones rompe por debajo de ese nivel y de continuar cayendo, ya su próximo soporte más relevante podría estar en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor de los 41,266 puntos. De regresar hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días podría volver a actuar como resistencia, así como lo hizo en el pasado. El S&P 500 también acelera su impulso bajista. Es posible que encuentre algo de soporte en estos mínimos, pero se mantiene bastante débil y de continuar cayendo, ya su próximo soporte más relevante podría estar alrededor de estos mínimos en los 5,700 puntos, seguido por la media móvil exponencial de 200 días, la cual se encuentra alrededor de los 5,600 puntos. Hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte, pero vemos que no la ha respetado demasiado. Ha estado oscilando alrededor de esa media móvil exponencial de 55 días y es posible que se quede estancado en esta zona. El Nasdaq 100 también aceleró su impulso bajista. Es posible que llegue a visitar estos mínimos alrededor de los 20,400 puntos, pero vemos que ha estado oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días. Sin embargo, también vemos que los máximos de las velas diarias vienen siendo más bajos que los anteriores y esto también nos indica que la presión se está acumulando hacia abajo. Por debajo de estos mínimos, alrededor de los 20,400 puntos, ya el próximo soporte más relevante podría estar en esta zona alrededor de los 20,000 puntos, seguido por la media móvil exponencial de 200 días, la cual se encuentra actualmente en los 19,685 puntos. El Russell 2000 también se debilitó bastante durante la semana pasada e intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. Un poco más abajo, tal vez esta zona de los 2,150 puntos actúe como soporte para el Russell 2000. Todavía existe la posibilidad de que deje una falsa ruptura en esta media móvil exponencial de 200 días y regrese hacia arriba. Hacia arriba vemos como la media móvil exponencial de 55 días estuvo actuando como resistencia y podría volver a detener al índice en caso de un retroceso alcista. En América Latina, el Bovespa de Brasil se frena en estos mínimos, no ha podido romper o confirmar una ruptura real por debajo de estos mínimos en los 118,541 puntos. El Bovespa de Brasil ha estado oscilando alrededor de los 120,000 puntos sin tomar una dirección clara a corto plazo, pero a medio plazo todavía se mantiene esa tendencia bajista y es posible que continúe cayendo. El dólar se fortaleció con el dato de empleo de Estados Unidos, ya que eso apoyaría a la Reserva Federal para que mantenga los tipos de interés altos durante más tiempo. Incluso se está hablando de un posible aumento de tipos de interés en Estados Unidos si el sector laboral estadounidense se mantiene fuerte junto con su economía. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos como el índice
rompe por encima del 1.0900 y se acerca al 1.1000. Mantiene una fuerte tendencia alcista a corto y medio plazo, pero esto al mismo tiempo también lo deja sobreextendido al alza y propenso a una corrección bajista. De corregir hacia abajo, esta zona del 1.0800, que fue resistencia en el pasado, podría cambiar de función a soporte para el índice del dólar. Frente al peso mexicano, el dólar también aceleró su impulso alcista durante la semana pasada y es posible que vuelva a visitar este máximo en el 20.90. A corto plazo vemos que se ha estancado en este rango entre el 20.10 y el 20.90. A medio plazo todavía mantiene una tendencia alcista y es posible que continúe subiendo. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días estuvo actuando como un buen soporte y es posible que vuelva a actuar como soporte en caso de un retroceso bajista en el dólar frente al peso mexicano. Frente al real brasileño, el dólar estuvo retrocediendo hacia abajo, pero durante la sesión del viernes intentó recuperar algo de terreno. A medio plazo se mantiene una tendencia alcista en el dólar frente al real brasileño, pero a corto plazo es posible que vuelva a visitar la zona del 600, seguido por la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 5.95. En Europa, el euro y la libra se mantienen bastante débiles frente al dólar. Vemos que el euro frente al dólar visita un nuevo mínimo alrededor del 1.0211 y es posible que llegue a visitar el 1.0200. Vemos que mantiene una fuerte tendencia bajista a corto y medio plazo. De retroceder hacia arriba, la zona del 1.0400 podría actuar como resistencia para el euro frente al dólar. Y la libra frente al dólar también se desploma, como podemos observar. Durante la semana pasada completó 4 sesiones consecutivas cerrando en negativo. La libra frente al dólar viene cayendo desde estos máximos alrededor del 1.3433 y cae hasta la zona del 1.2200. Está sobreextendida hacia abajo y propensa a una corrección alcista, pero de corregir hacia arriba, tal vez la zona del 1.2400 actúe como resistencia para la libra frente al dólar. El oro y la plata intentan subir un poco, pero todavía se mantienen por debajo de niveles de resistencia importantes. El crudo aumentó su impulso alcista durante la sesión del viernes después de que Estados Unidos aumentara las sanciones a los buques petroleros de Rusia, ocasionando que el crudo acelerara su impulso alcista y saliera de zona de resistencia importante. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro completó 4 sesiones consecutivas cerrando en positivo durante la semana pasada, pero todavía se mantiene por debajo del 2700, zona de resistencia. Incluso un poco más arriba, estos picos alrededor del 2720 también podrían actuar como resistencia para el oro. De regresar hacia abajo, es posible que vuelva a oscilar alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, la cual no ha respetado muy bien y la cual también se mantiene muy plana, indicándonos que a corto plazo no hay una tendencia clara en el oro, aunque a medio plazo todavía se mantiene una leve tendencia alcista en el metal precioso. La plata intentó romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días, pero todavía no ha confirmado una ruptura real por encima de esa media móvil. Sin embargo, de romper por encima de esta media móvil, la plata podría tener el camino libre para venir a visitar estos máximos alrededor del 32.21. De regresar hacia abajo, la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como soporte para la plata. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos cómo aceleró su impulso alcista y salió de esta zona de congestión en la que estaba alrededor de la media móvil exponencial de 200 días. El petróleo WTI rompió por encima de los $76 por barril y de continuar subiendo, la próxima resistencia más relevante podría estar alrededor de los $78 por barril. De retroceder o de regresar hacia abajo, esta misma zona donde estuvo atrapado alrededor de la media móvil exponencial de 200 días podría cambiar de función a soporte para el commodity. El Brent también despegó desde la media móvil exponencial de 200 días que estuvo actuando como resistencia y llega a los $80 por barril. Un poco más arriba, este pico en los $81 por barril podría actuar como resistencia para el Brent. De retroceder hacia abajo, esta misma media móvil exponencial de 200 días alrededor del 78.86 también podría cambiar de función de resistencia a soporte para el Brent. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces a ver si durante esta semana las acciones en Estados Unidos continúan cayendo. Para esta semana tenemos varios datos de inflación importantes de Estados Unidos y de Reino Unido. Si la inflación en Estados Unidos se mantiene alta, es posible que las acciones se debiliten aún más, ya que eso apoyaría aún más a la Reserva Federal
para que mantenga los tipos de interés altos durante más tiempo. Adicionalmente, también tenemos los datos de ventas minoristas, también tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, y eso también podría ocasionar alta volatilidad en los mercados. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.